Buenas tardes, amigas, colegas. Eh, no crean ustedes que estoy discriminando a los amigos varones, sino que estoy usando la palabra amigas, es el género femenino, para referirme a todos los géneros, ¿sí? Entonces, tal y como se ha hecho con el género masculino en tantas otras ocasiones. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos. Les recuerdo que la Sociedad Química de México está interesada en dirigirse a todos los que estamos relacionados con la química, y no solo la investigación, no solo la industria, sino que también la educación y la divulgación. Entonces, por eso estamos haciendo estos webinars el último miércoles de cada mes, que son específicamente sobre cómo enseñar química, sobre educación en química. Y hoy estamos empezando la nueva temporada, ¿no? Ya la temporada 2021 terminó, estamos ya en nuestra segunda temporada, que es la 2022, y pues qué mejor que para empezar, qué mejor que para inaugurar, tener con nosotros a la doctora Alejandra García Franco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Ella nos va a hablar de algo súper interesante: escribir para aprender química, ¿sí? Entonces, sí, la ciencia, sí, qué bonito, pero hay que escribir y hay que leer, ¿sí? Entonces, yo creo que dos de los grandes placeres que tenemos, uno es leer y el otro es escribir. Entonces, pero aparte, aquí esto es una herramienta para aprender, escribir para aprender química. Entonces, bueno, pues voy a pasar a presentar a la doctora, decirles un poco sobre quién es ella, etcétera, etcétera. Miren, la doctora Alejandra García Franco es ingeniera química, ¿sí? Pero después es doctora en pedagogía, ambas por parte de la UNAM. Desde el 2011 trabaja en la UAM Coajimalpa, en el Departamento de Procesos y Tecnología, como profesora investigadora, ¿sí? Pertenece al SNI nivel 2, ¿sí? Ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libro en donde da cuenta de su investigación, ¿sí? No es cualquier cosa, tanta publicación. Sí, también ha colaborado como autora de libros de texto de química para secundaria y exploración del mundo natural y social para primaria, ¿sí? Entonces tiene amplia experiencia docente, todos los grados, de alguna manera. Ha sido profesora de química de bachillerato y de universidad desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces todos los niveles. Es editora de la revista Educación Química y miembro del consejo directivo del programa Adopta un Talento, ¿sí? O sea que ella nos va a dictar la pauta de cómo escribir, de escribir para aprender química. Sus intereses principales son la educación en ciencias y la interculturalidad, ¿sí? Importantísimo, porque no somos un México, somos muchos Méxicos, y no somos un mundo, sino que somos muchos mundos. La comprensión de los procesos de aprendizaje y la formación de profesores. Ella tiene un hijo de 7 años y su esposo, que yo lo conozco, que es mi amigo, corre maratones, ¿sí? Ya luego platico con Ale de ese asunto, ¿sí? Ale, adelante, es todo tuyo el micrófono y toda tuya la pantalla. Muchas gracias, Plinio, por invitarme a dar este seminario, ¿no? La verdad que agradezco muchísimo la invitación, pues yo conozco a Plinio hace muchos años ya, ¿no? Y fuimos colegas docentes en el mismo bachillerato, y bueno, ¿no? Hemos seguido en contacto. Yo estudié en la UNAM, y llevo ya un rato en la UAM haciendo tareas diversas, y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a la Sociedad Química de México, además, pues por interesarse en la educación, ¿no? Creo que es muy importante pues reconocer como la centralidad de la educación química, ¿no? Más allá de los además de los trabajos de investigación, de lo que hace la industria. Creo que tomarnos en serio la educación y mirarla como un campo de estudio, pues es valioso, ¿no? Así que gracias por abrir el espacio. Y bueno, pues no sé, sin más, pues podemos comenzar de una vez. Bueno, como ustedes ya vieron, déjenme poner aquí, ya mostré la pantalla. 2 años y parece que uno todavía no aprende, ¿no?
Como les contaba Plinio, pues yo tengo pues esa formación de ingeniera química, trabajé un ratito pequeño en la industria, pero después pues fundamentalmente he dado clases de química en muchos niveles escolares y mi investigación pues tiene que ver con eso, ¿no? Con los procesos educativos en química y últimamente también con la importancia de considerar pues la parte cultural en la educación química. Y en ese camino, pues me he encontrado con este trabajo que yo he realizado y esta aproximación para entender el aprendizaje de la química, que es escribir para aprender química. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Voy a presentarles un poquito del marco teórico, digamos, de dónde viene esta propuesta, por qué se piensa que es importante esta parte de escribir para aprender. Y después voy a presentarles un ejemplo, ¿no? De algo eh, que yo he hecho en estos últimos años y otros ejemplos de otros colegas. Plinio me dijo, ¿no? Es muy importante que se relacione con la química y que las personas se lleven algo, ¿no? Se lleven algo de este seminario. Así que espero que así sea. Eh, Nosotros, digamos, muchas veces la experiencia tradicional en las clases de química, pues no incorpora de manera cotidiana la parte de escribir, ¿no? Las clases de química, son clases en las que resolvemos problemas, en las que hacemos muchas cosas, pero desarrollamos poco la tarea de la escritura. Son como dos ámbitos separados, excepto tal vez en el laboratorio, ¿no? En los laboratorios tradicionalmente, pues siempre hay que escribir un reporte. Y bueno, no es un secreto para nadie que muchos profesores en nivel universitario, y hay estudios que así lo muestran, un estudio que compiló que hicieron en la Universidad Iberoamericana en el 2018 sobre pues habilidades para la escritura y la lectura en estudiantes universitarios. Bueno, y siempre dejan ver, ¿no? Como muchas deficiencias, y si tengo aquí colegas de los primeros años de licenciatura, muchos dicen, no saben escribir, ¿no? No les enseñaron en la prepa, pero los colegas del bachillerato seguramente dirán, no les enseñaron en la secundaria, y en la secundaria dicen, no les enseñaron en la primaria. Eh, ¿Por qué escribir? Siempre, muchas veces consideramos que es algo que le toca a alguien más, no a quienes somos docentes de química o docentes de ciencias naturales. Entonces, yo preguntaría, digamos, para que haya un poquito de interacción en este formato de webinar, ¿quiénes estamos aquí? ¿Qué relación tenemos con la educación química? Colegas, les voy a pedir, o amigos, les voy a pedir que contesten, pero no aquí en el chat, no aquí en el chat, sino en el formato que les está apareciendo a ustedes, que ahí contesten, por favor, para que podamos llevar la estadística correctamente. Yo sé que ustedes ya lo pusieron cuando se inscribieron, pero quiero un poquito ahorita como compartir, ¿no? ¿Quiénes somos, quiénes estamos? Vamos a dar unos 5 segunditos porque solo hay que seleccionar una opción. Entonces, acá tenemos los resultados, ¿no? Somos principalmente pues profesores de educación superior, licenciatura o posgrado, y profesores o profesoras de bachillerato. Y tenemos también, por ahí veíamos, ¿no? Técnicos académicos, personal administrativo. Entonces, tenemos sobre todo profesores de estudiantes mayores. Entonces, muchas gracias, Plinio, por hacer la pregunta. Entonces, bueno, yo voy a presentar esta idea, ¿no? Para los profesores, sobre todo de bachillerato y de licenciatura, quienes estamos aquí. Esta idea, que cuando yo me la encontré me pareció este libro
me pareció formidable. Se llama Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Y el libro nos habla de lo importante que es, esta idea de que para aprender necesitamos aprender a comunicarnos, ¿no?, en la disciplina en la que estamos. No es lo mismo aprender historia que aprender matemáticas, que aprender química o aprender ingeniería. Es decir, cada disciplina tiene sus particularidades. Y ese enfoque Paula Carlino le llama alfabetizaciones académicas, ¿no? Un poco alfabetización en esta traducción del término en inglés que se llama literacy, y que aquí en México, pues a veces alfabetización nos suena a lo más básico, ¿no? Aprender las letras. Sin embargo, la idea de la alfabetización académica va, o de la literacidad académica, que es otra manera de decirlo, es cómo aprendemos a ser parte de una comunidad. Y buena parte de poder ser parte de una comunidad, pues es poder participar en la cultura de esa comunidad. Así que la alfabetización académica, de acuerdo con esta idea de Paula Carlino, pero de muchos otros, por un lado es que es un conjunto de nociones y estrategias que nos permiten participar en la cultura discursiva de las distintas disciplinas y en lo que necesitamos hacer para producir y analizar textos requeridos para aprender en la universidad. Es decir, estas prácticas de lenguaje y pensamiento que son propias del ámbito académico superior. Carlino insiste mucho, y todos los teóricos de la alfabetización académica insisten mucho en: no tendríamos por qué suponer que los estudiantes y las estudiantes llegan a la universidad y tienen que saber leer y escribir. Claro que tienen que saber leer y escribir, llevan muchos años de su vida invertidos en ello, pero no es lo mismo leer y escribir en la universidad. En ese sentido, la alfabetización académica también es un proceso, y es este proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad, que puede ser una comunidad científica, puede ser una comunidad profesional, pero es siempre una vez que uno se ha apropiado de las formas de razonamiento que están instituidas, que nosotros podemos, digamos, ver a través del discurso. Entonces, si nosotros queremos que nuestros estudiantes formen parte de esta comunidad de práctica, pues sería importante que permitamos a los estudiantes estas oportunidades, ¿no? Que les permitan reconstruir, reconocer las reglas con las que hablamos, la forma en la que escribimos, digamos, las estructuras o las formas de pensamiento que son propias de cada disciplina. Porque entonces los estudiantes pueden empezar a adueñarse de estas formas y a participar, digamos, como miembros legítimos de esas comunidades. Norris y Phillips, que son unos teóricos de la literacidad, bueno, yo tomo esta cita que me parece como muy clara, porque dice: la relación entre la lectura y la escritura y la ciencia no es solo funcional. No son solamente herramientas, ¿no?, mediante las que pues vamos aprendiendo y almacenando el conocimiento. Esa relación es constitutiva. La ciencia no puede hacerse sin lenguaje. Y el lenguaje incluye la lectura, la escritura y, en química particular y de manera muy importante, todas las formas de representación. Porque cuando nosotros vemos, pues eso, una estructura química, bolitas y palitos en un pizarrón, pues lo que podemos decir acerca de ello son un montón de cosas. Pero estas herramientas que nos permiten decir algo son herramientas que tienen que enseñarse. Y al mismo tiempo que son herramientas, son estas maneras en las que los estudiantes pueden ir construyendo su conocimiento. Este es un artículo del 2003 que me parece muy interesante si les gusta, digamos, o si quieren tratar de entender cómo la literacidad, es decir, la parte de leer y escribir, es fundamental para la alfabetización o para la literacidad académica o científica.
Y entonces todos estos teóricos de las alfabetizaciones académicas nos, digamos, nos provocan pensar, dejar de pensar, nos hacen dejar de pensar que la alfabetización sea una habilidad general, ¿no? Que aprendimos en la primaria y en la secundaria, sino que es particular de las disciplinas. Ponen aquí, si nosotros verdaderamente queremos construir esta alfabetización científica, es necesario que de alguna forma abramos las puertas de la cultura, de la disciplina que enseñamos. Porque además cada vez tenemos estudiantes más diversos en las aulas, ¿no? Y entonces, muchos ya son estudiantes que no necesariamente han tenido relación con las prácticas de lectura y escritura en sus casas, en sus experiencias previas. Y en ese sentido, pues, ¿cómo les abrimos? ¿Cómo abrimos esa puerta para que ellos y ellas puedan participar? Entonces, no es solo como incluir la lectura y la escritura, digamos, como parte de la tarea, ni hacer que nada más porque sí o porque los estudiantes aprendan a escribir y a leer mejor, lo cual está bien, no está de más, pero se trata sobre todo de que los textos, la producción de textos y el análisis de textos sea una parte integral de la enseñanza, porque forma parte del quehacer profesional, del quehacer académico y porque buena parte de lo que nosotros hacemos en ciencia o en la industria tiene que ver con escribir y porque escribir es un medio como ningún otro para aprender los contenidos conceptuales. Y eso es lo que queremos mostrar. No es solo entonces la práctica de leer y escribir en general, sino de leer y escribir en química. Entonces, por ejemplo, sobre todo en las universidades en Estados Unidos, pues por ahí de los finales de los 80s, 90s, donde la escritura empezó a tomar un papel más preponderante y estaban como estos dos acrónimos, uno es Writing in the Disciplines o WID, y este que es escritura a través del currículo, que es WAC, ¿no? Y tiene esta idea de escribir para aprender, reconocer que los propios estudiantes se reconozcan sujetos del discurso, que se reconozcan como autores, como productores de texto. Pero para poder producir un texto, ¿no? Tiene que haber siempre pues un objetivo, tiene que haber una audiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que las tareas de escritura, ¿no? Vayan más allá de escribir un ensayo sobre los modelos atómicos o sobre el cambio climático o sobre lo que ustedes quieran? Tenemos que pensar de qué forma estas tareas verdaderamente promueven el desarrollo de la alfabetización o de la literacia académica y cómo esta relación que hay entre los textos y las epistemologías de cada disciplina, porque no es lo mismo escribir para una revista, escribir para una audiencia que son químicos profesionales o escribir para los ingenieros mecánicos o escribir para las astrónomas. Cada disciplina tiene su forma de construirse y esto es algo que podemos ir introduciendo en nuestras tareas, pensando que nuestros estudiantes son estudiantes de química, de ingeniería, de bachillerato, y qué es lo que tienen para decir, ¿no? ¿Qué es lo que tienen para construirse como autores? Yo les voy a hacer otra preguntita para despertarlos, pero también conocer qué tantos componentes o qué tanto escriben los estudiantes en los cursos que ustedes imparten. Si no imparten cursos, si alguna vez han impartido, ¿no? Entonces le voy a pedir a Plinio si nos pone ahí la siguiente encuesta. Entonces, les pido que, ya saben, no contesten en el chat, sino contesten directamente en el formulario que tienen en su pantalla. Y podemos dar 5 o 10 segundos para que lo contesten.
Muy bien. Eh, muchas gracias por su participación, ¿no? La verdad es que hay un componente de escritura bastante importante, pues muchos entre el 60 y el 90 o entre el 30 y el 60, muy poquitos en menos del 10%. Eh, entonces, pues sí, digamos que ya es clara la importancia de la escritura, ¿no? ¿Cómo le hacemos entonces para que estas tareas de escritura, digamos, nos ayuden a comunicar o a dar estos espacios para que los estudiantes construyan el conocimiento? Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no? De escribir en química como una herramienta efectiva de aprendizaje? Pongo aquí dos artículos, digamos, que no son nuevos, pero que sí son muy relevantes, como que fueron, digamos, de los primeros artículos en donde se hablaba de la escritura como esta herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Y un poco en uno de ellos se dice, bueno, todos los maestros de todas las disciplinas deberíamos estar activamente involucrados en estas actividades de leer, escribir y pensar, ¿no? Y no solamente ser jueces de actividades, ¿no? Cuando yo les pido, escríbeme un ensayo o haz un resumen o argumenta, ¿no? Como es la escritura, por ejemplo, muchas veces en las prácticas de laboratorio, nos convertimos solamente a veces en estos jueces, a veces en jueces muy duros, digamos, que dicen está bien, está mal, pero sin necesariamente estar activamente involucrados en el desarrollo de estas actividades de leer, escribir y pensar. Si nosotros, digamos, tomamos la idea del aprendizaje significativo de Ausubel, una perspectiva constructivista de la construcción del conocimiento, pero dentro de una perspectiva sociocultural, ¿no? Un constructivismo sociocultural, en el que decimos, bueno, construimos, cada quien va construyendo su conocimiento a partir de sus experiencias, a partir de sus a partir de lo que ya sabe, ¿no? Como de manera muy importante, pero también dentro de una comunidad. Y en el aprendizaje significativo, entonces, siempre implica componentes cognitivos, ¿no? Que tendrían que ver con lo conceptual, componentes psicomotrices, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, y también componentes emocionales. Digamos, cada vez gana más tracción esta idea de que si los estudiantes no encuentran sentido en lo que hacen, difícilmente el aprendizaje que tienen resulta un aprendizaje significativo. Y lo que han encontrado, ¿no? Muchas investigaciones que se han hecho al respecto, es que verdaderamente las decisiones curriculares pueden, pueden atender estos intereses y motivaciones de los estudiantes, de manera que los estudiantes puedan tener estas experiencias afectivas positivas cuando están aprendiendo. Y en química orgánica particularmente, pues se ha encontrado que digamos, esta idea, estas actividades de escribir para aprender, logran que la asignatura sea más significativa, más relevante. Yo les recomiendo mucho este artículo, que es del 2021 en la revista de Chemical Education, Research and Practice, donde muestran, bueno, hablan de tres, eh, tres experiencias, tres actividades de escritura y muestran, digamos, cuáles son los componentes que hacen que sean herramientas para aprender, ¿no? Una de las cosas muy importantes, hay aproximaciones pedagógicas de escribir para aprender que son diferentes, pero en general siempre están basadas en un contexto específico, normalmente algo que puede resultar cercano para los estudiantes, ¿no? Donde los estudiantes sientan que pueden aplicar el conocimiento que están aprendiendo y siempre tienen estos elementos retóricos, es decir, a quién estoy escribiendo, para qué le estoy escribiendo, qué es lo que quiero conseguir, cuál es el medio en el que estoy escribiendo, todos estos aspectos retóricos del aprendizaje muy bien definidos y también un contenido conceptual muy claro, ¿no? Es decir,
cuáles son esos conceptos que los estudiantes están eh, desarrollando acá que les permiten realizar la tarea de escritura. Las tareas pueden ser distintas, hay estrategias de escritura muy chiquititas, como una que se llama One Minute Paper, que a lo mejor conocen, ¿no? Como literal, durante la clase, escribe durante 1 minuto sobre lo que aprendiste o sobre una pregunta, haz un mini ensayo. Entonces, incorporar, ¿no? Se pueden incorporar estas pequeñas tareas de escritura a lo largo de la clase. Se pueden también hacer, bueno, ensayos diferentes. Es decir, hay muchas maneras de ir introduciendo esta idea de escribir para aprender en las clases de química, pero la idea es que estas tareas que resultan buenas, ¿no? Que resultan más efectivas y que la investigación nos muestra cuáles son aquellas tareas que resultan más efectivas, son aquellas en las que los estudiantes aplican su conocimiento, que siempre incorporan revisión de pares. Esto es algo muy importante en todas las aproximaciones de las alfabetizaciones académicas, que es necesario este acompañamiento de otro que escribe como yo, de otro que tiene una mirada similar a la mía. Siempre hay también oportunidades para la reflexión metacognitiva, ¿no? Para decir cómo lo voy haciendo. Y siempre presentan expectativas claras, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que tú consigas con esta tarea que yo te estoy poniendo, mucho más allá de haz un ensayo sobre cualquier tema sin decir que es un ensayo, o haz un resumen sin decir qué espero del resumen? Y esto es bien importante porque a veces es un cambio muy chiquito que podemos hacer en nuestra tarea cotidiana, y veo que en esta audiencia pues sí que hay buena parte de los cursos tienen que ver con tareas de escritura. Entonces, ¿qué elementos tienen que tener estas tareas para ser más efectivas como herramientas de aprendizaje o enseñanza? Yo les voy a presentar entonces una experiencia que yo realicé con mis estudiantes de Ingeniería Biológica en la UAM Coajimalpa. Son estudiantes de Química Orgánica. Esta experiencia particular fue durante el año pasado, es decir, que fue en su versión remota. Son de tercer trimestre. Hicimos un trabajo que llamamos Molécula de la Vida. Creamos un perfil de Instagram con estas moléculas de la vida. Trabajamos a lo largo de todo el trimestre desarrollando digamos, el trabajo escrito. Después hicieron una infografía que subieron al perfil de Instagram, y después yo les hice unas preguntas para evaluar la experiencia y saber cuáles eran como las expectativas de ellos y qué habían conseguido. Entonces, bueno, partimos siempre de esta idea de que escribir es un proceso. Y en la UAM pues tenemos 12 semanas de clases, así que todo hay que dividirlo con base en semanas. La idea es que escribieran un ensayo y después hicieran una infografía sobre alguna molécula que fuera interesante para ellos, por la razón que fuese, y ahorita les voy a decir que estuviera escrita para estudiantes interesados como ellos. Y entonces digamos, cada dos semanas más o menos hay tareas que hacer, ¿no? Una semana que es ¿qué molécula elegí? ¿Por qué? Es media cuartilla. Después en la semana 6 una primera entrega, se hace una revisión de pares, se presenta la infografía, se entrega el trabajo final, ¿no? Esta idea entonces me ayuda a tener en cuenta esta progresión en la escritura. Uno nunca escribe en una sola sentada, ¿no? Nada más aquí como para que vean, esta es la descripción de la segunda entrega, ¿no? Entonces tienes que mejorar el primer texto, que era media cuartilla sobre qué molécula elegí y por qué. Eh, pero ahora tienes que incorporar aspectos de la descripción de la molécula, así como 3 formas distintas de representarla, e incluir una bibliografía anotada y evaluada de 3 sitios web. Y bueno, aquí, ¿no? Si quieres saber a qué me refiero con cada cosa, tienes que leer el documento completo. Y está el documento completo que incluye, digamos, ya estas de forma más específica, qué es lo que se espera de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tu audiencia son tus propios compañeros, tu maestra y alumnos de otros niveles educativos. Piensa en escribir algo que a ti te gustaría leer.
Entonces, la de introducción, por ejemplo, debe tener punch. Esto es algo que fuimos trabajando en el curso, ¿no? ¿Qué aspecto de tu molécula es atractivo? ¿Por qué la escogiste? Trata de comunicarte con tu audiencia. Entonces, los estudiantes están desarrollando estos aspectos conceptuales sobre su molécula, pero también están desarrollando, pues, habilidades argumentativas y de presentación. Aquí presento como esta parte de la rúbrica de la escritura que hacen como pares y que también utilizan ellos mismos para hacer una evaluación. Esta rúbrica se comparte con los estudiantes desde el inicio y al final pues es un elemento muy importante. Al final es un elemento muy importante para que los estudiantes puedan hacer la revisión de pares y también puedan tener esta reflexión metacognitiva. Les presento aquí las moléculas que este año eligieron los estudiantes, que siempre me parece como muy representativo, ¿no? De lo que los estudiantes de licenciatura estaban viviendo, pues en este periodo de estudiar en casa, ¿no? Algunas relacionadas con drogas recreativas y enteogénicas, algunas relacionadas con cómo funciona el cuerpo humano, pero muchas relacionadas con cosas que tienen que ver con los antidepresivos. Eh, por muchas razones, ¿no? Y ellos van pues hablando de esas razones y otras moléculas, digamos, más generales relacionadas con animales, con alimentos, con cosméticos. Desarrollaron estas infografías que pusimos en este perfil de Instagram que se llama O1C, del que todos somos administradores, todos los que estábamos en el grupo, ¿no? Aquí les muestro un poco de la diversidad que presentaron los estudiantes, la química del café, buscando químicamente la felicidad, cosméticos, una diversidad, ¿no? Mescalina, luciferina, la benzodiazepina. Entonces, montones de moléculas diversas que tienen que ver con lo que a ellos les interesa, ¿no? Les muestro acá, por ejemplo, esta es la infografía de la cadaverina, que además era una infografía que en general les gustó mucho. Y aunque esta es la infografía que está en el perfil de Instagram, este es el trabajo escrito. Es un trabajo de 2 cuartillas, ¿no? Que tiene figuras que en principio deben estar referenciadas en el texto, que están escritas, digamos, de manera que sea interesante para la audiencia, tienen que tener distintas representaciones de las moléculas, tienen que tener una bibliografía ¿no? Por ejemplo, acá también quería mostrarles esta que es de la batracotoxina, entonces presentan así la infografía y en la misma página de Instagram, pues se hacen preguntas, ¿no? ¿Cómo actúa la toxina? Tiene que ver con la transmisión neuromuscular y la estudiante, ¿no? Que hizo la infografía, pues responde, ¿no? Como mostrando un poco lo que aprendieron durante el curso. Al final yo les pregunté, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de química haciendo las infografías? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de otras cosas? ¿Qué piensas de la presentación, ¿no? De cuando hicimos esta presentación común y qué piensas del trabajo escrito. Y les voy a mostrar así brevemente, ¿no? Lo más importante que aprendieron de química, pero ellos pusieron, aprendí a escribir, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a esto que yo le puse habilidades generales, digamos, para englobar este tipo de cosas. Pero muchos hablan de, aprendí más sobre los grupos funcionales, la relación de la clase con la infografía, lo que estábamos viendo en clase, mecanismos de reacción, la importancia de la química orgánica en la vida cotidiana. ¿No? Algunas respuestas, por ejemplo, para que vean esto de habilidades generales. La primera pregunta que me hice antes de hacer la infografía fue, ¿cómo meto un trabajo escrito de 3 hojas en una infografía? Así que delimitar la información relevante, ponerla en un espacio mínimo, hacerla llamativa, utilicé Adobe, así que tuve que aprender a usar la plataforma. Y otros, ¿no? Por ejemplo, esta respuesta sobre mi propia molécula elegida, ¿no? Aprendí sobre mi propia molécula, como que lo pude explicar con mis propias palabras y divirtiéndome.
Y hay otros que pues de plano se quedan, lo que contestan ahí, pues aprendí que las isoflavonas son compuestos bioactivos de estructura fenólica, el anillo, de la posición en el anillo, etcétera, ¿no? Y hay otros que sintetizan, ¿no? La influencia de la composición, posición, estructura química de una molécula en su funcionamiento bioquímico. Lo más importante que aprendieron de otras cosas, pues de nuevo, son habilidades generales, química, pero mucho tiene que ver con los compañeros, ¿no? Aprendieron de mirar a otros, ¿no? Aprendí que es difícil plasmar mucha información en una infografía con pocas palabras y que la imaginación es muy importante. Aprendí a trabajar en equipo, a utilizar nuevas aplicaciones, y a mí quería mostrar estas, ¿no? Como me encantaron las infografías de mis compañeros. Yo no soy imaginativa, pero ellos me dieron ideas. Esta posibilidad de tener esta retroalimentación entre pares, pues resulta fundamental para el desarrollo del trabajo. Y no tanto tal vez, o no siempre, porque esta retroalimentación verdaderamente les dé elementos que van a modificar su trabajo, pero poder mirar el trabajo de otros, saber cómo otros entendieron lo que se tenía que hacer, saber cómo le hicieron, ¿no? A veces hay poco espacio para ello. Entonces, este trabajo que se hacía de retroalimentación, si lo hicimos, digamos, durante la clase, es decir, le dábamos un espacio específico para que además también ellos encontraran esta forma de hacer una crítica constructiva, ¿no? Cómo los estudiantes pues van atendiendo un trabajo de maneras distintas. Y en la pregunta específica sobre qué pensaban del trabajo escrito, a mí me gusta mucho esta respuesta, ¿no? Y la pongo aquí porque siento que al menos este estudiante entendió un poco qué es lo que yo quería lograr. Y decía, creo que estábamos acostumbrados a entregar trabajos formales, donde hay que mantener una formalidad e incluso un cuerpo, como si este trabajo no lo tuviera. Sí lo tiene. Sin embargo, en este trabajo estaba basado en la relación que había entre la molécula y los temas vistos. Este trabajo era la base de una explicación, comprensión y entendimiento de la molécula. Es un trabajo mucho más breve de lo que estos estudiantes están acostumbrados, pero me parece que va entendiendo qué era lo que era más relevante. Y los estudiantes pues reconocen la importancia de hacer un trabajo escrito antes de hacer una infografía, porque además de ahí pueden pues hablar sobre el tema. Entonces, este es digamos como el trabajo que yo hice con estos estudiantes y que de manera cualitativa, ¿no? Con las respuestas de los estudiantes, tanto en la encuesta como en estas respuestas a las preguntas abiertas más cualitativas, pues me deja ver qué es lo que ellos se quedan, ¿no? Se quedan de este trabajo. Y yo quería, digamos, para terminar ya la presentación, pues mostrarles un par de otras experiencias, por ejemplo, esta que les decía de este artículo de Gupte y todos los demás autores que son de la Universidad de Michigan, y ellos, la tarea que ponen de escribir para aprender, pues es la levotiroxina, que se usa para tratar el hipotiroidismo, pero es menos efectiva cuando se toma en combinación con el carbonato de calcio, sin embargo, con el citrato de calcio no. Entonces, es un problema de química ácido-base, pero aquí lo que quería mostrarles, ¿no? Aquí es, pues tu colaborador te pregunta, ¿no? ¿Por qué? Te pregunta, tú vas a tener que tomar el papel de un químico medicinal y le vas a escribir un correo electrónico, quien es a un amigo, ¿no? A un colaborador que es un médico que está planeando una investigación clínica. El objetivo de la investigación clínica es tal, y él te pidió o ella te pidió que le ayudaras a clarificar esta interacción. Así que todo lo que pongas tiene que estar en un correo electrónico. Tiene que ser un correo de entre 500 y 700 palabras. Acuérdate que tienes que explicar la acidez relativa, tienes que considerar el pH del estómago y por favor, digamos, utiliza un formato adecuado, salúdalo, cierra el correo, usa párrafos, ¿no? Porque a todos nos ha pasado a veces estos correos que vienen sin nada más.
Entonces, digamos, hay muchas otras aproximaciones a esta idea de escribir para aprender, lo que yo les presenté, de lo que yo hice, que tiene más que ver como con un trabajo de divulgación sobre las moléculas, de reconocer la relevancia de la química orgánica en la vida, ¿no? En la vida cotidiana, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, otros que tienen que ver con resolver un problema, ¿no? Esta otra propuesta que me gustó es un artículo de divulgación, por aquí es de media cuartilla, ¿no? Un artículo de divulgación de media cuartilla que tiene que tener una imagen y mucho más breve, pero entonces esto da posibilidad tanto de que los pares lo revisen como que la profesora o el profesor lo revise, porque eso pasa mucho con estas tareas de escritura, ¿no? Que uno dice, ¿a qué horas voy a sacar el tiempo para leer a mis alumnos? Sin embargo, yo creo que se pueden ir encontrando formas, digamos, que permitan hacer estas propuestas sostenibles, con textos muy cortos, con revisión entre pares, estas formas en que no, claro que sí, sí es trabajo, no voy a decir que no, pero creo que hay formas de hacerlo más sostenible. Y les muestro que es un blog que hicimos la primera vez que yo hice un trabajo de escribir para aprender, que fue en el 2015. Hicimos, digamos, este blog en el que, pues, se llamaba Moléculas de la Vida y acá están los autores, las moléculas, una idea para los profesores de cómo se hizo el sitio y el trabajo. Y siempre me gusta mostrar ¿no? De una estudiante que hizo la chayotina, ¿no? Y hizo la chayotina porque a su mamá, ¿no? Que es diabética, el médico le recomendó comer chayote. Y entonces, ¿por qué tenía que comer chayote? ¿Para qué le ayudaría? Y entonces empezó a investigar sobre la alanina, ¿no? Pero creo que este ensayo muestra cómo los estudiantes se apropian del problema para tratar de entender qué tendría que ver la alanina con el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y me encanta su ultra chayote como con estos poderes mágicos. Entonces, pues yo creo que, bueno, la intención del webinar ha sido mostrar, pues sí, ¿no? Que estas tareas de escribir para aprender pueden fomentar la motivación y el interés. He mostrado aquí sobre todo en la UE, en la materia de química orgánica, cómo es que los estudiantes reconocen los temas de química, pero también reflexionan sobre el aprendizaje de otras habilidades, esta reflexión metacognitiva que llamábamos, ¿no? Cómo los estudiantes se dan cuenta que lo que están haciendo es explicar o lo que están haciendo es aprender a trabajar en equipos o aprender a mirar el texto del otro, ¿no? Y también el uso de tecnologías digitales y de estas otras formas de comunicación. En general, pues los estudiantes tienen este interés y tienen emociones positivas. Y bueno, ¿no? La tarea se diseña a lo largo de todo el trimestre, no es una evaluación final. Y esto hace que los estudiantes vayan encontrando espacios para relacionarla con los contenidos del curso. Evidentemente, esta que yo les mostraba de química ácido-base, ¿no? Para la levotiroxina, pues ahí estaba más relacionada con una porción del curso. Probablemente después para otra porción se puede pensar en otro problema. Y es muy importante cómo los estudiantes reconocen esta relevancia de la revisión entre pares y de la posibilidad de conocer el trabajo de otros compañeros y compañeras, ¿no? Así que bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Espero que esto haya sido interesante para ustedes. Les dejo por acá mi contacto, ¿no? Soy A. García, estoy en Coajimalpa, en la UAM, ese es mi contacto. Y bueno, por ahí presenté una parte de este trabajo de hecho, en el congreso del año pasado de la Sociedad Química de México, y también está publicado en un libro que compila experiencias docentes de la UAM. Pero bueno, pues esto es lo que yo les quería mostrar. Muchísimas gracias. Muy bien, Ale, muchas gracias. Súper, súper, súper interesantes. Yo me acuerdo, Plinio, de un libro que tienes tú, que creo que tenía por aquí, pero tal vez tengo en la oficina, ¿no? Que se llama Esto es química y qué, ¿no? Sí. Porque es un muy bonito ejemplo, creo, de ensayos cortos
que hablan, ¿no? Sobre esas cosas que a veces no usamos en las clases de química, ¿no? Y yo creo Claro, que es un súper ejemplo, ¿no? Para quienes quieran trabajar, por ejemplo, con ensayos cortos, porque siempre también es sí, muy importante como este modelado, ¿no? ¿Cómo se tiene que ver eso que me estás pidiendo? Y no es porque lo copies, pero porque así se ve, ¿no? Así se ve un trabajo. Y entonces los estudiantes tienen muchas más referencias. Y yo siempre uso también tu libro, ese que son ensayos breves, pero como muy entretenidos, ¿no? Por sí. eso me gusta el título, ¿no? De esto es química, aunque pareciera que no. Sí, fíjate, yo creo que, que entre más corto sea el texto, tú te obligas a hacer un mejor resumen, una mejor síntesis. Si lo dejas ¿no? A 800 páginas, no, pues ahí no tienes que hacer no tienes que escoger lo importante, puedes escribir todo, ¿no? Entonces, cuando es cortito, eso obliga a hacer una síntesis. Pero bueno, te tengo aquí una pregunta. Dice, doctora Alejandra, ¿considera usted que la pandemia ha disminuido en nuestros estudiantes la capacidad de expresar sus ideas en forma escrita y que en ocasiones abusan de la información que encuentran en Internet? ¿Podrías compartir algunas estrategias para retomar esta habilidad en este regreso a la presencialidad? Eh, yo creo que una de las claves es lo que justo estaba hablando el doctor Plinio, ¿no? Que si nosotros dejamos tareas larguísimas, ¿no? Que entreguen un ensayo de 15 cuartillas. Uno es que los estudiantes saben que difícilmente lo vamos a leer con atención, porque no podemos leer ensayos de 15 cuartillas de 35, 40 o más estudiantes. Eh, entonces, creo que una clave es escribir corto, pedir escritos que sean muy cortos. Yo creo que además, sí, todos, ¿no? Los estudiantes están mucho más acostumbrados pues ya a usar Google para todo, ¿no? Para todo. Este, o, o, y también hacer este copy-paste, ¿no? Porque prácticamente podemos escribir todo. Podemos encontrar todo en Internet, ¿no? Y eso tiene sus ventajas y sus muchas desventajas, como sabemos los docentes. Yo creo que están mucho en la forma en cómo enmarcamos la tarea. Es decir, y cómo los estudiantes, por ejemplo, esta reflexión que hacía el estudiante de se trata de comprender, o sea, cuando ellos de alguna forma se obligan a sí mismos a pasar de este copy-paste y a ponerlo en sus propias palabras, eh, creo que también tiene este beneficio para ellos y sus comentarios sí lo dejan ver así. Entonces, yo creo que una idea es pedir textos muy breves, y yo siempre, en esta primera entrega que les pido qué molécula elegí, ¿por qué? Que es una entrega de máximo media cuartilla, ahí yo noto cuando algunos estudiantes hicieron copy-paste, porque uno lo nota, ¿no? Uno lo ve. Y entonces hago el ejercicio con ellos de decirle, mire, ustedes pusieron esto y yo lo metí así en Google y lo encontré así, ¿no? Y si ustedes hacen esto, entonces hacerles notar que uno lo sabe y que no ganan nada haciendo eso. Creo Claro. que, creo que sí se ha perdido la capacidad comunicativa, pero bueno, probablemente nos ha pasado a todos, ¿no? Que estamos más tiempo encerrados, solos con nuestra computadora. Así que creo que nos toca un poco como docentes tal vez hacer estas actividades que sacudan, ¿no? Que sacudan, que hagan que los estudiantes quieran mostrar, por ejemplo, esto de tenerlo que poner en un perfil de Instagram público, ¿no? Donde van a venir, pues, gente que conoces y gente que no conoces a ver tu infografía, también hacía que fuera relevante que pongo, ¿no? Porque está su nombre, saben quién es ese que está publicando. Entonces, yo creo que utilizar como estos mecanismos en los que ellos también van como regulando esa capacidad y yo en eso soy intransigente. Si encuentro algo copiado, pues el trabajo no cuenta. Y ni modo, ¿no? Porque yo quiero que ellos aprendan a escribir y si no, pues nada más nos estamos haciendo y me parece que eso es algo que no podemos, que no, como profes, pues no está padre. Sí, mira, aquí tenemos a Nancy Martínez, que te dice, muchas gracias, me pongo en contacto. Qué bonita conferencia. Hay también Gracias. muchas felicitaciones de tu trabajo. Alguien pide que si puedes mostrar otra vez los Sí. mandaste y un poquito más de bibliografía.
o si no, pues también se pueden comunicar contigo a tu, a tu correo electrónico. Y alguien más Sí. pregunta, ¿hay algunos lineamientos específicos para la argumentación en estos textos? Digamos, si son cortos. Sí, o sea, en la literatura ustedes pueden encontrar estos, digamos, estos lineamientos para la escritura como argumento, ¿no? Sobre todo en textos que tienen que ver con convencer a otro o con hacer una conclusión a partir de ciertas pruebas, como en el laboratorio. Entonces, existen estos lineamientos porque además hay como, ahora sí que como distintas jerarquías en los procesos. Una cosa es enlístame, ¿no? Enlista una serie de procesos o de temas. La otra es compara, la otra es sintetiza, la otra es argumenta, un poco en esta misma idea de las taxonomías que como profesores conocemos, ¿no? Y entonces a mí me sirve tener en cuenta eso y plantear mi tarea, la forma en que planteo la tarea, que considere estas jerarquías, estas actividades específicas que quiero que hagan. La bibliografía la fui poniendo a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces no podría como mostrarla en este momento toda junta. Si ustedes me escriben, yo les envío con mucho gusto la presentación o una lista de bibliografía. Y el perfil de Instagram es guión bajo o de orgánica, guamc, de Guam Coajimalpa, ¿no? Ese es el perfil de Instagram, si quieren mirarlo. Y las moléculas, por ejemplo, que yo presenté, que son ya de hace algunos años, ¿no? Está hecho como un blog no tan funcional como los de ahora, porque estábamos haciendo los pininos. Pero si ustedes buscan molécula de la semana, Guam, lo encuentran, ¿no? Y si no, igual, de veras, Ujú. escríbanme y sí contesto. Sí, y además también recordarles que este webinar, no tenemos un canal de YouTube y este webinar va a aparecer allí en una semana, ¿sí? Va a estar ya allí. Entonces lo pueden volver a subir y lo van adelantando para ir viendo toda la bibliografía y la van anotando. Y entonces ya Mire, esa sería una fácil manera. ándale. Ujú. Bueno, sí, sí, sí. Y yo me voy a dar a la tarea de poner junta, bueno, por ahí la tengo junta, pero en una presentación así, ¿no? Para que la Claro. puedan mirar. Alguien más pregunta, ¿considera que podría aplicarse en niveles previos a la universidad? Eh, sí, definitivamente, ¿no? Nosotros hemos hecho trabajos similares de escritura con estudiantes de secundaria y de primaria alta, ¿no? En esta organización que yo colaboro, que es el programa Adopta un Talento, que los estudiantes pues desarrollan un proyecto de investigación y ahí van haciendo también este trabajo de escritura, ¿no? Desde llevar una bitácora hasta tener que hacer un producto final en el que escriben el proceso que hicieron. Entonces, pues digamos que se trata de ir regulando, de que las rúbricas estén adecuadas para el nivel, pero los estudiantes más chiquitos también pueden, digamos, argumentar, exponer las razones. Entonces creo que siempre hay que dar la oportunidad, ¿no? Porque a veces eso decimos, no, eso no lo pueden hacer los de primer semestre, ya, que lo hagan en onceavo. Y yo pienso, no, tenemos que hacerlo, tratar de hacerlo todo el tiempo. Así que sí. Claro. Alguien más se pregunta, ¿cómo evaluar o darle una rúbrica más homogénea a trabajos como infografías, considerando que no todos los estudiantes tienen la facilidad o creatividad para crear contenidos visuales? No sé cómo homologar esa evaluación. Pues una de las cosas que es importante y que no, me parece que no mencioné es que esta evaluación eh, se consensa también con los estudiantes, ¿no? Esta rúbrica, digamos, a ver, ¿cómo vamos a evaluar la infografía? ¿Qué parámetros tomamos, ¿no? ¿Qué les gusta de una buena infografía? Y entonces, esto hace también que los estudiantes, digamos, sean partícipes de esa construcción, ¿no? Más o menos, pues siempre son los mismos elementos. Y creo que aquí lo importante, no sé si vieron un poco la diversidad, ¿no? Había unos así como súper bonitos, súper ilustrados y otros como mucho más simples, pero, pero yo creo que no es como la calidad, o sea, no, ¿cómo podría ponerlo?
No es, digamos, que sean súper dibujantes y que la paleta de colores sea perfecta, sino pues que haga un uso bueno de las imágenes para poder ilustrar lo que está explicando, que las imágenes tengan relación con el texto, es decir, no tratar de evaluar no tanto aquellos aspectos que probablemente para quienes estudian química pues no son buenísimos. Por otro lado, y ustedes lo vieron, ¿no? Pues usamos Canva, usamos PictoShart, usamos Adobe, es decir, hay ahora tantas herramientas para hacer infografías que también es una oportunidad para que ellos exploren esta otra parte, ¿no? Y que también se den chance a veces de encontrar que son más creativos de lo que pensaban. Y por eso también es importante como esta retroalimentación previa, porque entre ellos mismos se dan ideas. Así que sí es difícil esa rúbrica, no digo que sea sencillo cómo hacer esa evaluación, pero bueno, tratando de que sean como los elementos centrales de las imágenes, o como su relación con la parte conceptual, que sea lo que consideramos más en la evaluación. ¿Sí? También te preguntan, ¿el trabajar en documentos más visuales no abonará al deterioro de sus habilidades de lectoescritura? Eh, si ustedes se fijaron, ¿no? Yo por eso les preguntaba específicamente, porque eso era algo que a mí me interesaba saber, cuál era la perspectiva de ellos sobre el trabajo escrito. Porque yo les había hecho, aunque digamos el producto final más importante era la infografía, pero yo les habíamos trabajado en la construcción de un trabajo escrito de 2 cuartillas. Y quería saber por qué ellos pensaban que era importante. Si vieron, ellos dicen, el trabajo escrito es ahí donde, digamos, estaba toda mi información. Entonces yo creo que no debemos pensar en que es una u otra, ¿no? Creo que es que ambas se pueden hacer y que tener que al final ese trabajo de 2 cuartillas o de cuartilla y media, ponerlo en una infografía, obliga a la síntesis, obliga a clarificar cuáles de veras son las ideas que van a llamar más la atención, pero que también son más importantes. Así que por eso yo hago las dos. No haría nunca una infografía nada más, porque entonces sí creo que se perdería el sentido de escribir para aprender, ¿no? Porque, bueno, pues tomo 3 datos y los pongo bonitos y está mi infografía. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que hayan construido una descripción de la molécula, una explicación de en qué reacciones participa y que después, una vez que han hecho eso, entonces puedan ponerlo en algo más gráfico. Entonces, esa es la idea de este trabajo. Pero como ven, también hay otros, ¿no? Que para nada usan representaciones visuales. Por eso quería también mostrar estos como escribir para aprender, que son distintos. Ahora en química orgánica, pues hay un montón de cosas visuales siempre, ¿no? En todos los libros. Pero como esto, ¿no? Que tenías que escribirle al colega que era médico y explicarle por qué una sal de calcio sí interactuaba de manera diferente en 500 palabras, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Tienes que hacer uso de toda tu capacidad de síntesis, pero de haber comprendido cómo funciona el ácido base en esa circunstancia. Claro, de hecho, tus alumnos mismos, varios de ellos en lo que nos mostraste, te dicen, qué bueno que primero me pediste el trabajo escrito, porque así pude hacer una buena infografía. Y es claro, ¿no? O sea, normalmente cuando se pide solamente la infografía, hacen trabajos muy malos, ¿sí? Pero el otro es distinto, porque hay un rigor que tienes que hacer cuando es por escrito, en prosa, ¿sí? Que después ya de ahí puedes hacer un resumen visual, pero si no haces primero el trabajo escrito, es difícil hacer un buen trabajo. Bueno, tienes otras por ahí, dice, ¿de cuántos alumnos fueron los grupos a los que se les aplicó? Y también alguien más dice que ojalá nos puedas dar un curso aquí en la Sociedad Química de México sobre este tema, lo cual lo vamos a tomar en cuenta nosotros para invitarte a hacerlo. Pero bueno, me preguntan, ¿de cuántos alumnos fueron los grupos a los que se les aplicó? Muchas gracias por la invitación. Y estos grupos tenía un grupo este grupo fue de 32 alumnos, 32 alumnos. Pero algunos decidieron trabajar en parejas y yo o sea, trabajaron en parejas, ¿no? Tenían una rúbrica un poquitito diferente, pero digamos que estábamos pensando en condiciones de confinamiento y yo sobre todo quería que trabajara. Y son 32 alumnos, más o menos así son los grupos siempre
en esa licenciatura. Pues eso, ¿no? Habrá quien tiene muchos más, pero a lo mejor trabajar en parejas, incluso en tercias, ¿no? O trabajar textos más breves hace que pudiera ser posible. Sí, Ale, muy bien. Pues bueno, otras más, pues son muchos saludos, felicitaciones de mucha gente de todas partes pues a los alrededores, ¿no? De aquí de la Ciudad de México y de todas partes de instituciones. Entonces, pero todas estas preguntas y comentarios que te hacen, te las vamos a mandar, ¿vale? Y tú las vas a poder leer con toda calma, pero a ver qué exactamente es lo que te estuvieron preguntando, ¿sí? Muy bien. Ujú. Muy bien. Entonces, Pues muchísimas gracias. Qué buenas preguntas y yo creo que siempre, ¿no? Siempre es muy interesante, pues eso, de pronto si uno trabaja con otros docentes y como que pues tienes una idea y ahí la lanzas, o sea, este trabajo, digamos, de un curso, pero que en verdad siempre es un curso taller, ¿no? Con los profes, porque es como cómo podemos ajustar, ¿no? Esta idea de escribir para aprender, pero para mi curso que es de 60, ¿no? Y que no me da la vida porque tengo otros 6 grupos, no me da la vida para hacer lo que tú hiciste. Está bien, ¿no? Hay otras posibilidades. Yo creo que lo importante acá es quedarnos con esta idea de que si logramos que los estudiantes encuentren espacios para escribir, para posicionarse, digamos, como autores, para reconocer, ¿no? Sus propios intereses y motivaciones para aprender, ¿no? Esta forma de irse regulando y de ver el trabajo de los otros. Para mí, verdaderamente, esta idea de la revisión de pares, creo que es algo que no hacemos tan seguido en las áreas de ciencias, ¿no? Porque siempre hay más como el experto. Y esto nos deja ver cómo hay distintas maneras de entender una misma tarea, por ejemplo. Entonces, creo que irle dando espacios a esto en nuestro grupo, en nuestra clase, en la medida de las posibilidades, siempre va a abonar al aprendizaje, ¿no? Y finalmente, pues es eso, ¿no? Escribir y leer como una forma de pertenecer a una comunidad, ¿no? A una comunidad disciplinaria, a una comunidad profesional, que al final es lo que nuestros estudiantes van a hacer, ¿no? fíjate que escribir te empodera, porque cuando tratas de escribir, o sea, iba a decir, cuando tomas la pluma, pero ya no se toma la pluma, ¿no? Cuando tratas de escribir así, tecleando, a la hora de que tratas de explicar, te das cuenta que no lo has entendido bien. O sea, tratas de explicar algo y sí, acá, no lo puedo decir. Y no lo puedo decir porque no lo he entendido. ¿Sí? Entonces, cuando finalmente sí lo puedes decir, dices, wow, o sea, aprendí, entendí, soy poderoso, puedo, ¿no? Entonces, Y, y eso, hacerlo a esas edades, en esa etapa de su formación de los alumnos, para mí se hace fundamental, ¿sí? Porque en efecto a veces hay algo de baja autoestima entre nuestros alumnos, hay algo así también de intención de pasar desapercibido, de hacerse a un lado, y aquí de repente estás ahí enfrente, y eso es parte de los beneficios, una parte nada más, porque tú has mostrado muchísimas más, de los beneficios de escribir. Uh -huh. y yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y a veces creo que nosotros, o sea, en las áreas de química, estamos muy centrados en el concepto, pero toda esta parte de que haya esta, por eso empezaba por ahí, por pensar la parte de motivación para aprender, de encontrarle sentido a lo que estoy haciendo, de reconocer la relevancia de lo que estoy haciendo, no es cosa menor. Porque eso es lo que al final permite que los estudiantes verdaderamente se queden en una carrera, en una materia, ¿no? Y que encuentren sentido en aprender y, 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 y dejen de hacer copy-paste, porque si hacen copy-paste, pues no entienden nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto que dice Plinio de escribir te empodera, ¿no? Es bien importante y es algo como muy, como un pilar detrás de toda esta aproximación de escribir para aprender, ¿no? Posicionarte como un autor, ¿no? Autor. Como un autor porque entiendo, ¿no? Y no solo voy a leer lo que otros dicen, sino también a escribir.
Por eso me gustaba, por ejemplo, esta imagen de la chayotina, ¿no? Entonces, porque creo que esta estudiante encontró algo que ella quería decir y lo dijo bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues yo creo que lo que toca ahora en este momento es pues darte tu reconocimiento, que lo tenemos aquí ahorita de manera virtual y que aquí está. Entonces, la Sociedad Química de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Alejandra García Franco por haber impartido la conferencia en línea Escribir para aprender química. Y esto fue hoy, el miércoles 30 de marzo del 2022. Está firmado por nuestro presidente, el doctor Gabriel Cuevas, ¿sí? De la Sociedad Química de México. No, pues muchas gracias, Ale, padrísimo. Un gusto siempre escucharte. O sea, a mí me gusta cuando la gente es clara, articulada, amable, y eso, todo eso lo tienes tú. Entonces, por eso te invité a dar este webinar. Y bueno, eh, no lo vamos a dejar nada más en la virtualidad. Te vamos a mandar ese reconocimiento por el correo electrónico y entonces lo vas a tener físicamente, ¿no? Si lo imprimes, lo vas a tener físicamente. No sé si quieras darnos unas últimas palabras, alguna conclusión, algún comentario que sea el cierre de este webinar. Eh, pues solamente volver a agradecerte, Plinio, por la invitación, ¿no? Y a la Sociedad Química de México por abrir el espacio para la educación química, ¿no? Creo que es como fundamental que encontremos estos lugares para encontrarnos, aunque sea en la virtualidad. Creo que tener esta posibilidad, pues es un regalo, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Ahí está mi correo, mi contacto y esta posibilidad de pronto de colaborar en otros espacios, ¿no? A mí siempre me gusta mucho, pues, trabajar con otros profesores, ¿no? Creo que ahí es donde uno más aprende de estos contextos reales, ¿no? De hacerlo, atreverse, regarla y encontrar estas formas, ¿no? De ir reconociendo cómo es que nuestros estudiantes van aprendiendo química, pero van aprendiendo también, digamos, este lugar que ellos pues tienen en el mundo, ¿no? Como parte de una comunidad. Así que pues yo ahí le dejaría premio. Muchísimas gracias. Muy bien, Ale, no, muchas gracias a ti. Y entonces, pues yo cerraría este webinar. Les agradezco mucho a todos los que nos están siguiendo, nos están escuchando y viendo. Muchas gracias a todos. Todos los que estamos relacionados con la química, profesores, investigadores, gente que está trabajando en la industria, alumnos, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, la idea es lograr, es lo que acaba de decir Ale, que nos encontremos y que caminemos juntos lo más que podamos en esta bellísima disciplina que es la química, una disciplina que es creadora de su propio objeto de estudio, que son las sustancias, ¿sí? Y cómo se obtienen unas a partir de otras. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, y nos estamos viendo dentro de un mes, ¿sí? O sea, el último miércoles de abril. Muchas gracias, colegas, que estén todos ustedes bien, que en este asunto del encuentro, que no nos encontremos con el SARS-CoV-2 y mejor que andemos, ahí sí, él por su lado y nosotros por el nuestro, ¿sí? Muchas gracias.